¿Empezamos de una vez, Edgar, o esto se va a transmitir? Sí, se transmite cuando quieras empezar, ¿eh? En realidad, si quieres esperamos un par de minutos, como gustes. Pues sí, si quieren esperemos 2 minutos, a ver. Entonces, bueno, pues buenos días a todos y a todas. Es un placer tenerlos acá y bienvenidos a esta nueva edición del seminario del programa de política de drogas. Hoy vamos a tener a Thomas Grisafi presentándonos su libro Coca Yes, Cocaine No, súper interesante sobre la política de drogas que se ha llevado a cabo en Perú desde que llegó Evo Morales a la presidencia y cómo Evo ha podido... Recording in progress. Perdón. Y cómo Evo ha podido como llenar esas expectativas o no llenar las expectativas de la población boliviana. Entonces, voy a empezar dando una nueva introducción sobre quién es Tomás y después vamos a tener a Jonás von Hoffmann y a Edgar Guerra, los dos profesores del programa de política de drogas, quienes van a hacer comentarios a esta presentación que Tomás va a hacer hoy. Tomás es profesor del Departamento de Geografía y Ciencias Ambientales de la Universidad de Reading. Como antropólogo ha trabajado en temas relacionados con la producción de coca y de cocaína, movimientos sociales indígenas en los Andes y programas de desarrollo alternativo en países productores de coca. El libro que él presenta es una etnografía sobre cómo el MAS se transformó de ser una unión de agricultores criminalizada por la política prohibicionista de Estados Unidos a convertirse en el partido político en el poder en Bolivia. Tomás, antes de llegar a la Universidad de Reading, tuvo un Research Fellowship en el University College of London. Fue Fellow del programa de Drogas, Seguridad y Democracia del SSRC y OSF, y también fue docente en la London School of Economics. Entonces, sin quitarle más espacio a la discusión, Tomás, adelante, tienes entre 20 y 25 minutos para hacer tu presentación. Después Edgar y Jonás harán comentarios y si tenemos comentarios del público, ya sea aquí o a través de Facebook, los atendemos ya para cerrar la sesión. Entonces, adelante. Muchas gracias, sobre todo a Edgar y Jonas por la invitación. Antes de empezar, quiero pedir disculpas por mi español, ojalá que todos se entiendan bien, y también puede ser que mi hijo, que tiene casi 2 años, va a entrar cualquier momento, ojalá que no. Pero, sí, soy Tomás Grisafi, actualmente y recién hace 2 meses me ha mudado a Suiza, ahora vivo en Suiza. Hoy voy a presentar mi libro Coca Yes, Cocaine No, sobre el movimiento cocalero en Bolivia. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de una zona cocalera en el centro de Bolivia, se llama el Chapare. Esta es la mancha roja en la mapa ahí, en el centro. Creo que se puede ver mi pantalla, ¿no? Ya, ok, cool. Entonces, estoy hablando de esta región. Es pie de los Andes, es selva, una zona muy grande. Y la gente en esa zona está dedicada a la cultivación de la coca, que se usa para procesar cocaína, pero aunque están involucrados en producción de droga, como se ve, esta es una casa típica de la región, es muy humilde, entonces la gente están volviendo millonarios con este negocio.
Así se cultivan la coca, es como crece como césped casi, es como muy fácil para cultivar. Y durante la charla voy a hablar de Evo Morales, que era el presidente de Bolivia desde el 2006 hasta 2019, y el movimiento al socialismo, o el MAS. Y este es el partido que actualmente está en gobierno. Y a partir de un año, 2019 hasta 2020, estaba en el poder desde 2006 hasta ahora. Entonces, este es el esquema de mi charla. Empezando con la introducción. Tengo bastante texto solo para ayudarme con el español un poco. Perdón, pero también hay picturas. Ahora, para empezar. Octubre de 2006. Luis Vázquez, un cocalero, me describió cómo el Chapare ha transformado desde que Evo Morales y el MAS asumieron el mando en 2006, en el mismo año. Para Luis, gracias a Evo Morales poniendo el fin de la guerra contra las drogas, ahora había paz, libertad y dinero en el Chapare. Y aquí está Morales, presidente, con su gente, con los cocaleros. Y Luis, reflexionando sobre lo que era la guerra contra las drogas en la región, dijo: fuimos perseguidos, secuestrados, encerrados, golpeados, perdimos a nuestros hermanos y hermanas. Sin Evo estaríamos jodidos, querían cero coca en el trópico. Y yo hice trabajo de campo de largo plazo, desde el 2005 hasta ahora. Y pues esto me ha dado la oportunidad de reflexionar un poco cómo los cambios, como en largo tiempo, ¿no? Entonces, en 2015, el mismo Luis me estaba diciendo que el gobierno de Evo Morales se siente más como una dictadura, con todo llegando desde arriba. Me dijo: estos no son los principales del MAS. Esto no es lo que nos propusimos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos dar sentido a estas dos narrativas en conflicto? Hace 10 años la gente veía a Morales como su salvador, pero hoy en día algunos lo describen como un traidor. Este puzzle, no sé cómo traducirlo, rompecabezas tal vez, se encuentra en el corazón mismo de mi libro. Entonces, mi libro cuenta la historia de los primeros 10 años del gobierno del MAS, pero desde la perspectiva de los cocaleros. Y empiezo con la idea de que para evaluar o entender el MAS en el poder, primero tenemos que entender la lógica según la cual operan los sindicatos cocaleros y las expectativas de gobernabilidad que esto generó. Entonces, las preguntas principales del libro son: ¿cómo entienden, los cocaleros, cómo entienden la democracia y cómo han formado esto su expectativa sobre el MAS en el poder? ¿Qué se prometió y qué no ha podido cumplir Morales? ¿Y qué reacciones ha provocado esto por parte de la base? ¿Y cómo ha respondido Morales a los desafíos a su autoridad? Pequeña nota sobre métodos. Yo soy antropólogo, entonces he hecho trabajo de campo etnográfico de más de 3 años entre el 2005 hasta 2019 y entrevistas con varios actores, desde cultivadores de coca hasta oficiales en el gobierno. Ahora, entonces, primeramente quiero hablar de los sindicatos y el rol tienen como un tipo de estado paralelo en la región del Chapare. Roxana Barragán dijo, es un historiador, dijo que siempre ha habido más territorio que estado en Bolivia. Y algunos han describido que la presencia del estado en Bolivia es fragmentada. Otros dicen que es un estado con agujeros. Pero estos huecos no representan un vacío. En esos huecos, otros actores han asumido el mando de ser como un tipo de Estado, ¿no? Que sea sindicatos, movimientos cocaleros, movimientos indígenas o élites. Entonces, el Chapare solo se asentó a partir de la década de los 50. Y aquí tengo un
una frase de un cocalero, se llama Silvio Zavala, de unos 60, casi 70 años. Me dijo, para entonces, en los 60, la tierra era libre. Si algo te gustaba, pues simplemente lo marcabas y lo trabajabas y era tuyo. Y me dijo, cortamos nuestros propios caminos, construimos nuestras propias escuelas, hicimos nuestras propias leyes, fuimos nosotros los que hicimos presente el Estado. Entonces, lo que quiero decir es que esta era como una región fronteriza, selva, con poco presencia estatal. Entonces, los mismos gente que han ido colonizando esta zona de la Amazónica han formado en grupitos, se llama sindicatos, y ellos mismos han convertido en ser como su propio gobierno, su propio estado, digamos. Entonces, y este es de una investigación de Raquel Gutiérrez Aguilar, profesora en Universidad de Puebla. Ha escrito un libro excelente sobre movimientos en Bolivia. Ella dijo, los sindicatos agrícolas en Chapare se convierten en la principal autoridad civil de la región, practicando una autonomía de facto. Entonces, ¿qué hacen los sindicatos? Pues son responsables para muchas cosas, desde la tenencia de la tierra, administrando justicia y también financiando y la construcción de obras públicas como carreteras, escuelas, clínicos de salud, cosas así. Y lo que quiero decir es que los sindicatos tienen mucho poder y están involucrados en la vida cotidiana de los miembros, ¿no? Es como el punto referente principal para ellos. Y entonces también resisten la presencia estatal. Entonces tengo aquí una entrevista con una policía en la región y me dijo, pues aquí la policía tenemos la ley de nuestro lado, pero los sindicatos tienen más poder. Ellos deciden quién entra y quién va. Nos quedamos en los márgenes. Es una tierra de nadie, donde la ley y el orden no valen nada. Entonces, lo interesante de los sindicatos es que están compuestos por redes locales de parentesco. Entonces son familiares, pero grandes, ¿no? Así, lo que significa es que familiares y vecinos también se reúnen como sindicalistas. Entonces, en la reunión mensual del sindicato, estás ahí también con tu tío, tu mamá, tu cuñado, lo que sea. Hay cerca de 1,000 sindicatos de base, representando más de 45,000 familias cocaleras. Y la organización tiene una estructura piramidal. Al base tienes los sindicatos, 8 hasta 20 sindicatos se juntan para formar un central y 10 a 20 centrales forman una federación. En total hay 6 federaciones y ellos están, la organización matriz es la coordinación de la comité de coordinación de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. Ahora, hemos visto qué son los sindicatos y qué rol tienen en la vida de los cocaleros. Ahora, ¿cómo practican la democracia? ¿Cómo están organizados? Pues, la organización de sindicatos se basa en principios de autogobierno indígena mezclados con tradiciones sindicales. Entonces, su cultura semblista prioriza interacciones cara a cara, altos niveles de participación y la creación de consenso. Lo más importante es que los líderes deben respetar la voluntad de las bases. Y en las palabras de subcomandante Marcos, deben mandar obedeciendo. Y eso es algo que ellos usan también. Ellos hacen referencia a los zapatistas. Y este es clave. Entonces, la forma de organización del sindicato escalan desde nivel local hasta niveles del central, federación y confederación. Y esto significa que crea líneas de accountabilidad. Entonces, los bases tienen algo de control sobre sus líderes y pueden expulsar y castigar cualquier líder que no hace lo que tiene que hacer. Entonces, algunas fotos para que entiendan más o menos cómo funciona. Esa es una foto de una reunión del sindicato, el nivel más bajo de la organización.
Este es de un central. Se nota que es un poco más grande. Y este es de las 6 federaciones. Delegados de todos los sindicatos centrales llegan para reunir la organización. Y en total hay como 200,000 cocaleros. Entonces estamos hablando de una organización bien grande. Entonces, esta cosa de mandar obedeciendo es muy serio. No es solamente un concepto. Realmente los líderes tienen que hacer lo que digan las bases. Por ejemplo, en las reuniones se cierran las puertas y lo cierran, ¿no? Bajo llave. Se toma un registro para asegurar que todos están presentes y pasan hasta 10 horas debatiendo temas importantes. Ahora, debido a que todos están relacionados por residencia compartida o parentesco, es muy difícil para los líderes negar su deber a los bases. Entonces, sí o sí tienen que cumplir. Y entonces, ahora mudamos a qué es la economía del Yupare. Y esto está basado en coca y cocaína. Ahora, seguramente todos sepan que los pueblos indígenas de los Andes han consumido coca durante miles de años. Es considerado sagrado y tiene un papel central en los rituales del ciclo de vida. Por ejemplo, se puede masticar la coca, lo que ellos dicen picchear, mezclado con un poco de bicarbonato de soda, fumando. Y también, esta es una foto de una ofrenda a la Pachamama y con alcohol. Coca tiene un papel súper importante en esas cosas para dar tus respetos a la madre tierra. Ahora, pero por supuesto, la realidad es que la mayor parte de la cosecha se utiliza para fabricar coca. Nada es pasta de cocaína, es el primer paso. Los narcotraficantes son, bueno, pues la gente que procesan coca en cocaína son los mismos cocaleros. Es la misma gente que cultivan coca y algunos también están involucrados en esto de producción de cocaína. Y hay amplia participación, directo e indirecto. Y realmente no es algo tan clandestino, algo como visto mal, ¿no? Es parte normal y aceptada de la vida cotidiana. Y también hay muy bajos niveles de violencia asociado con la producción de drogas en Yupare. O sea, es muy diferente a lo que vemos en otras escalas del commodity chain. Entonces, para que se entienda un poco mejor, este es un cocal, así se cultivan la coca. Cuando está listo, lo cosechas, secas ahí en el sol y, como se ve, no es algo clandestino. Están secando coca en pleno calle de la cara del pueblo, ¿no? Lo empacas en bolsas, lo vendes a los comerciantes de la coca y ellos diversifican, bueno, no sé, pues al fin la coca llega aquí en el pozo de maceración, donde coca está mezclado con gasolina, ácido sulfúrico, para sacar el alcaloide. Y 1 kilo de esto, de pasta de cocaína, solo cuesta entre $1,600 y $1,800 en el Yupare. Entonces no es un producto, es producto con valor agregado, pero no tanto como cuando llegas a la frontera con los Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, hasta ahora hemos visto que los sindicatos representan un estado de facto. Y este es un tipo de estado muy particular que se basa en conexiones personalizadas y parentesco. Hay una amplia participación directa e indirecta en la producción y tráfico de cocaína. Y esto está considerado como un tema de lo que decimos en inglés pan y mantequilla, bread and butter. Pero tal vez en México tiene otra frase, ¿no? Es como algo fundamental para su economía. Ahora, guerra contra las drogas y autodefensa campesina. Empezando en los 80, los Estados Unidos lanzó la guerra contra las drogas y esto, más o menos los mismos cocaleros eran el enemigo de esta guerra
y enviaban militares para arrancar cocales y quemar las fábricas de la cocaína. Esto era acompañado con una pequeña, con proyectos de desarrollo alternativo que por varias razones fracasaron. Y llegó que la zona era totalmente militarizada hasta el 2004. Estamos hablando de como creo que 20,000 soldados en la región y violaciones de derechos humanos y todo esto. Y además, absolutamente arrancando todos los cocales sin otra alternativa económica, ha dañado mucho a la economía campesina y era un golpe muy duro para ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues los sindicatos se movilizaron para contestar las políticas contra la coca. Y su repertorio de protesta era bloqueos de carreteras, marchas, protestas, huelga de hambre y también defensa armada, pero este era algo muy pequeño, no era un gran cosa tampoco la defensa armada. Más bloqueos de carreteras y marchas. Y aquí vemos las cocaleras, los cocaleros así saliendo, cortando rutas y pues el Chapare está en el centro del país y la carretera principal conectando las ciudades más grandes del país pasa por el Chapare. Entonces ellos podrían bloquear una semana, 2 semanas, un mes y realmente era una manera de protestar muy fuerte. Y los militares llegaron para reprimir, para desbloquear y esto llegó a situaciones bien feas, bien feos, y con muertes, con huérfanos, con todo tipo de abuso. Entonces, los cocaleros estaban movilizando para defender el derecho de cultivar coca, pero es difícil defender un cultivo que está muy lejano al narcotráfico, que no puedes decir, pues quiero el derecho de cultivar coca porque quiero hacer cocaína. No, esto no vuela. Los cocaleros entonces utilizaron el vocabulario de los derechos indígenas y la idea era transformar la percepción del sindicato de una organización ilegal asociada con las drogas y el terrorismo en la prensa nacional a una nación indígena con derecho a cultivar un cultivo ancestral. Y aquí se ve unas fotos mostrando cómo han hecho esto, ¿no? Como actos públicos donde coca tiene un papel importante. Este es un mural en la emisora cocalera Radio Soberanía. Puedes leerlo. Diciendo que para ellos la coca es algo importante y no es droga. Aquí tenemos un concurso de belleza y se nota que todos los participantes llevan coca en sus trajes, ¿no? Para dar asociaciones positivas. Aquí tienen collares de coca. Cualquier persona que visita, importante, un líder, dirigente, cuando hay un evento público, regalan collares de coca. Se nota aquí, todos con collares de coca. Entonces Coca asumió esta posición fundamental en el discurso, no solo en Chapare, pero también nacional. Defender Coca era defender la patria. Ahora, un movimiento y un partido. Necesito como 5 minutos más. Entonces, en 95 los cocaleros crearon su propio partido que se llama el MAS. En 2005 ganó las elecciones nacionales para convertirse en el partido gobernante de Bolivia y el presidente Evo Morales. Y era justamente en esta época cuando yo llegué para empezar mi trabajo de campo en 2005. Y Morales usó la indigeneidad para movilizar apoyo más allá de su base sindical. Y el mensaje de Morales de oponerse al imperialismo estadounidense tuvo un gran atractivo, sobre todo porque grandes sectores de la sociedad se sentían insatisfechos con décadas de gobierno neoliberal. Y aquí en esta foto se nota que esos son los cocaleros en campaña por Morales y esas son bolsas de coca con el nombre del partido y con Evo, pueblo, coca, como haciendo esta conexión entre lo que es el partido,
lo que es la identidad nacional a través de coca. Y entonces, lo importante es que entre el 2005 y el 2019, Evo Morales fue a la vez líder de los sindicatos cocaleros y también presidente de Bolivia. Y por supuesto, entonces, los cocaleros imaginaban que a través del MAS, su modelo de cultura estemplista, su visión de democracia, sería escalado al nivel de gobierno. Entonces, Cocalero siempre me dijo, pues, ahora todos somos presidentes o con Evo en el poder es como si nosotros estuviéramos gobernando. Entonces, lo que digo en el libro es que desde la perspectiva de los cocaleros, el Estado debería funcionar como un sindicato con Evo Morales asumiendo el liderazgo desde abajo. La idea es que Morales debe mandar obedeciendo. Y esto no solo, digamos, es una idea, pero también Morales siempre dice esto pues ha dicho muchas veces en sus discursos y además llega muchas veces al Chapare. Cuando estaba haciendo mi trabajo de campo entre 2005 y 2008, lo vi casi cada 2 semanas porque siempre estaba ahí en las reuniones, aunque era presidente del país. Aquí, esta es una foto, él está en el centro del foto, en the headquarters de las 6 federaciones. Y también, este es el foto a la derecha de la pantalla, son cocaleros en La Paz, en Congreso Nacional. Entonces, mucha vinculación entre los cocaleros y el gobierno del MAS. Y obviamente, con el MAS en poder, esto ha transformado absolutamente las relaciones entre el Estado y sociedad civil de los cocaleros en el Chapare. Esta foto se nota, esta es una dirigente Segundina Orellana, una líder dirigente de los cocaleros muy importante, mandando a los militares y diciéndole, ya, esto es esto y aquí tiene que ser. Ahora, mi penultimate section, promesas rotas. Entonces, mientras estuvo en la oposición, Morales nunca tuvo que ser explícito sobre la relación de la coca con la cocaína. Frente a la represión policial, la promesa simplemente fue poner fin a la guerra contra las drogas y defender el cultivo de la hoja de coca. Pero una vez en el poder, tuvo que seguir los marcos internacionales de control de drogas y estos criminalizan la hoja de coca. Entonces, no podría decir a los cocaleros, pues puedes tener tanto coca que quieres, no hay problema. Entonces, ¿qué hizo? Pues legalizó el cultivo limitado de coca en el Chapare. Y esto realmente era o es una política muy innovadora, muy interesante. Y también los cocaleros mismos están responsables de autocontrol para respetar los límites. Entonces, cada afiliado del sindicato puede tener un cato de coca, un plot de 40 por 40. También desmilitarizado Chapare, asistencia para la región, para que la gente pueda diversificar sus cultivos. Y han también expuso la embajadora de Estados Unidos, la DIA y USAID. Y realmente la política ha tenido muchos éxitos, pues han mantenido niveles de coca más bajas en la región andina. Bolivia tiene casi 30,000 hectáreas, esto en comparación con Perú, que tiene más que 50,000. Pero hay un problema, es que la cantidad permitida de coca es muy pequeña y, digamos, un cocalero solo gana menos que el salario mínimo de este coca. Entonces no es gran cosa para ellos en realidad. Y también el gobierno ha sido muy duro en ataques contra la producción de la droga. Pero por supuesto, los mismos cocaleros esta es su actividad económica central, coca y cocaína. Entonces la política es innovadora, es bueno, ha disminuido violaciones de derechos humanos asociado con la guerra contra las drogas. Entonces esa es muy buena política. Pero también hay cierto desatisfecho por parte de los cocaleros porque al fin y al cabo, no están ganando lo que querían ganar. Y generó conflicto entre el gobierno y los miembros de base. Y esta es una foto de 2019
de cocaleros enfrentando a militares que estaban en un proyecto de no sé la palabra ahora, like tackle drug production. Ahora, al igual que antes, entonces, los cultivadores de coca se enfrentan a lo que ven como una amenaza a sus medios de subsistencia. Los cocaleros sienten una traición moral, entonces, porque Morales es uno de ellos, un dirigente sindical, quien debería mandar obedeciendo. Y es por esta región, pensando en lo que empezó la historia de Luis, es por esta razón que Luis asegura que Morales ha traicionado al movimiento. Ahora, en manera de conclusiones, unas contribuciones más amplias del libro. Pues brinda perspectivas sobre la antropología del Estado al capturar procesos de formación de estados localizados y sus formas precarias de legitimidad. Ilustra los conflictos que surgen cuando la política electoral se convierte en el escenario para realizar ambiciones democráticas radicales. Y también proporciona una perspectiva etnográfica sobre las políticas de drogas y sus impactos localizados. Y ya, esto es mi charla, Benito. Tomás, muchísimas gracias por la presentación y por tratar de sintetizar en tan poco tiempo 10 años de trabajo etnográfico que has estado haciendo en Bolivia. A ver, le voy a dar la palabra a los dos comentaristas. Yo creo que este trabajo es fascinante. Yo soy colombiana, pero no sé mucho de Bolivia, pero leyendo partes de tu libro y viendo lo que estás diciendo en la presentación, encuentro como muchas similitudes con cosas que pasan en México, con cosas que están pasando en Colombia y que vuelven mucho más complejo como toda esta problemática y la relación que puede existir entre hacer política y ser fiel a los principios, ¿no? Y con los que llegan los gobernantes. Como que a veces pienso que es un tema de que la política es muy compleja y tal vez las personas que llegan al poder no son capaces de cumplir y de hacer todo lo que quisieran hacer porque así no funciona, pues el mundo no es tan sencillo como piensan. No sé, si quieres, ya después haré yo mis comentarios, pero quiero darle primero la palabra a Jonás von Hoffmann. Le voy a dar una breve presentación de Jonás, por si no se conocen. Jonás es licenciado en Psicología, Sociología y Política por la Universidad de Cambridge. Es maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. Y ahora está como profesor visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es colaborador del Programa de Política de Drogas del CIDE y trabaja diferentes aspectos de la política de drogas, en específico los procesos y los resultados de la regulación de cannabis en América Latina. Entonces voy a darle la palabra a Jonás. Jonás, tienes aproximadamente 10 minutos, 15 minutos para hacer tu comentario y después Tomás, si quieres hacer una réplica, adelante. Muchas gracias, Laura, y muchísimas gracias, Tomás, por estar aquí con nosotros. Y me da muchísimo gusto poder comentar un libro que a mí me parece fantástico. Creo que aporta mucho sobre varios temas distintos, ¿no? Algunos que Tomás mencionó en su presentación, pero más que están ahí en el libro, sobre el funcionamiento y la estructura de un movimiento social, su relación y transformación en un partido político, la operación de la política de gobernanza a nivel local, la creación y centralidad de la identidad, tanto como indígena como de la hoja de coca, como mencionó al final, las promesas, pero también los problemas en la política alternativa de drogas. Y además yo creo que para los que no somos tan expertos de Bolivia, también una historia tanto social como política muy rica de Bolivia. Y creo que lo logra haciendo en un libro que está teóricamente súper informada, pero al mismo tiempo accesible para los que no son tan expertos de Bolivia o los que no son necesariamente
antropólogos, y lo hace en base de, como mencionó, observaciones empíricas, un trabajo de campo impresionante de largo plazo. Entonces, quiero destacar 3 aportaciones que a mí me parecieron muy claves del libro, y luego voy a plantear 3 preguntas de discusión, que unos que van más allá del libro, otros que quizás lo conectan más a la política de drogas, que aquí estudiamos en el PPD, y a la realidad de México. Entonces, la primera aportación, yo creo que es central, es de metodología y de los datos empíricos, la importancia y la centralidad de hacer un trabajo de campo iterativo y de largo plazo, ¿no? Que le permite a Tomás capturar momentos muy claves como la llegada del MAS y de Evo Morales al poder, y así rastrear un poco, como mencionó, ¿no?, cómo cambió la visión, la actuación, pero también las expectativas y actividades de la gente desde antes a después. Y yo creo que ese trabajo de campo lo permite hacer. Y al otro lado, creo que a través de ese trabajo de campo de largo plazo, crear la confianza necesaria, pero también el conocimiento para llegar a hacer el análisis que hace en el libro, las reflexiones críticas, pero también que la gente simplemente le da esa confianza a hablar sobre cosas en algunos puntos críticos, quizás que no sería lo mismo con alguien que llega a hacer trabajo de campo de un par de días, un par de semanas, o hacer unas entrevistas. El segundo punto, la segunda aportación, creo que es sumamente interesante cómo describe el libro, cómo rastrea la transformación y actuación de un movimiento social de base que se transforma en un partido político y en el gobierno, ¿no? Y captura tanto la atención, como Tomás lo mencionó en su presentación, entre seres, un movimiento social de base, gobierno local, gobierno nacional, y todo eso que conlleva consigo, ¿no? De estar en esos diferentes lugares al mismo tiempo, y como mencionó Laura, al mismo tiempo tratar de estar fiel a los principios que al principio lo llevaron al poder. Entonces, en eso captura como tanto la tensión entre la esperanza que inicialmente tenían y quizás también la decepción que se creó a través del tiempo, porque no se puede cumplir con todas las promesas, y la tensión entre las concepciones de democracia liberal y como eso de democracia de base, de una diferente noción de democracia. Y el tercer punto, que creo que para nosotros aquí en el programa de política de drogas, que es sumamente interesante, es que describe cómo funciona, cuáles fueron como las ideas detrás de un modelo alternativo de política de drogas, de control de cultivo de coca en Bolivia, ¿no? Y no solo lo hace en términos generales, sino como da una visión y una evaluación de la gente que realmente están afectados por esa política alternativa de drogas, ¿no? Desde abajo, hablando con la gente, con los cocaleros, con la gente que cultivan la coca, y al mismo tiempo describe qué tan central, tanto a nivel económico como simbólico, es la hoja de coca en ese contexto. Y como también mencionó en su presentación, Tomás captura otra tensión, ¿no?, entre la necesidad por el sistema internacional, porque mucho de la coca se transformará en cocaína, de controlar la producción de la coca, pero por la centralidad económica, simbólica, por la demanda de los cocaleros de que quieren cultivar la coca. Entonces, casi el gobierno está entre
a rock and a hard place, ¿no? Está muy difícil de manejar esa tensión. Entonces, llegando a las 3 preguntas o puntos más para la discusión, yo quería saber que ya no está en el libro y siempre el proceso de publicar un libro toma un chingo de tiempo, entonces me imagino que, o quería saber cómo reacciona el movimiento cocalero, cómo se siente, cómo el Chapare a un choque externo, a ese equilibrio que describes en el libro, que es la salida forzada a la crisis política de 2019, cuando el MAS ya no está en el poder. ¿Qué repercusiones tiene eso en el Chapare? ¿Y qué pasa después, en 2020, con la elección de Luis Arce? ¿Vuelve al status quo antes? ¿No había cambios con esa, en realidad, que es un breve tiempo? Y quizás cambia la relación ahora en adelante, que Luis Arce es un profesionista, es un economista, no tiene la misma historia con la coca, no tiene la misma relación con el sindicato, con los cocaleros que tenía Evo Morales. Eso cambia la dinámica de las prácticas de política que describes en el libro, Tomás. El segundo punto, yo sé que han hecho trabajo sobre eso en otras publicaciones. ¿Qué transversal, qué transferible es el modelo alternativo de control social, de control del cultivo de coca a otros contextos? ¿O es algo que es muy específico de una confluencia de factores muy específicas, característica de Bolivia, de tener Evo Morales, un cocalero que, como mencionas, que además sigue siendo secretario general de la Federación de Cocaleros, en el poder como presidente, esa centralidad de la hoja de coca en su simbolismo? ¿O es eso de autocontrol, de dar más como autogobernanza y control y responsabilidad a los productores campesinos mismos, es algo que sí ves que quizás puede funcionar en otros contextos? Y sé que han hecho trabajo sobre Perú con la coca, pero quizás aquí en México obviamente hay una producción campesina de la goma de opio en Guerrero o en otras partes. Si eso es también como darles más a los campesinos mismos, a los productores mismos, que lo controlan en vez de que haya el control desde arriba. Y el tercer punto, quizás reflexionar un poco sobre la importancia y las dificultades de hacer trabajo de campo antropológico con el tema de producción de drogas, cultivo de coca, actividades ilícitas. Y si tienes reflexiones o consejos para los que quieren hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Porque me imagino que no es nada fácil. Y reflexionas un poco sobre eso en el capítulo 2 del libro, pero ¿cuáles son como los problemas y las soluciones que has encontrado en tu trabajo? Bueno, con esto cierro. Jonás, muchísimas gracias, Tomás. No sé si quieres comentar alguno de los puntos que mencionó Jonás. ¿Ahora? Sí, antes de darle la palabra a Edgar. Ay, ya, gracias. O si prefieres esperar. No, está bien, gracias. Pues, Jonás, mil gracias por los comentarios y su análisis del libro y pues, gracias. Entonces, las preguntas. La primera pregunta de Jonás era, ¿cómo reacciona el movimiento cocalero en 2019? Y para ellos que no saben lo que pasó en 2019, había un golpe de Estado en Bolivia. Por muchas razones que no voy a analizar ahora, porque la pregunta es
cómo reaccionan los cocaleros, ¿no? Pues, y en mi libro yo presento como la gente está muy insatisfechos con el gobierno de Evo Morales, pero el mismo año cuando publicó el libro, ellos eran los primeros a salir, defender su gobierno, el gobierno de Evo Morales, contra este golpe de Estado, ¿no? Que era bien violento. 11 cocaleros murieron en una marcha pacífica hasta la ciudad de Cochabamba. Y entonces, parece que mi análisis está mal, ¿no? Porque en mi libro yo estoy diciendo, pues voy a estar un poco hasta aquí con todo esto, ¿no? Pero la verdad es también, tampoco en el libro he empujado el mensaje tanto, ¿no? Porque es que los mismos cocaleros entienden que otro gobierno, que era el gobierno superderechista de Jenny Áñez, los va a golpear aún más duro que cualquier gobierno del MAS, ligado a los cocaleros, ¿no? Entonces, ellos han peleado duro para defender Morales y han entrado en campaña en apoyo a Evo Morales y el MAS. Y después llegó al gobierno Luis Arce, que es del mismo partido, es masista también. Pero como dice Jonas, él no es campesino cocalero, él es profesional de la ciudad, es muy alejado de sus intereses. Y la última vez cuando yo estaba en el Chepare, que era principio de 2020, y la gente misma me hablaban de cómo hasta entonces no llegó Luis Arce al Estado, pero estaban hablando de que primero, tres cosas. Primero, la culpa de cierta manera era con Morales, porque ellos dicen que pues él debería haber escuchado a nosotros, porque si habría escuchado nuestros consejos de parte de los sindicatos, nunca habría pasado todo este fracaso. Y ellos querían defender su gobierno más duro, más temprano y todo esto. Segunda cosa, para ellos, Jenny Áñez realmente era como una dictadura, realmente, ellos se sentían así. Y tercera cosa, han perdido absolutamente confianza en el Estado. Y esto tiene implicaciones para este control de la coca. Y esto ha llegado hasta el gobierno de Luis Arce también. Es que antes, con Evo Morales en poder, ellos tenían mucho fe, mucha confianza en el Estado, que el Estado es de ellos y les va a ayudar. Pero ahora, ya después del golpe del Estado, ellos han botado toda la policía fuera del Chapare por un tiempo, unos meses, y los militares han matado a su gente. Entonces, ahora ya no pueden trabajar con esas organizaciones para controlar coca. Ya la confianza está roto totalmente. Y esto estamos viendo ahora, que producción de coca está incrementando ahora. Estuvimos antes del golpe en 24,000 hectáreas. Ahora estamos en casi 30,000 hectáreas porque la gente ha dicho ya no vamos a respetar los límites. Entonces, ya. Entonces, un poco ambivalente. Perdón, respuesta no era muy clara. Segundo, ¿qué transferible es el modelo de control social a otros contextos? Entonces, en Bolivia han legalizado la hoja de coca y es el trabajo de los mismos cocaderos para autovigilar, para que tu vecino no tiene más que un cato, el lotecito que está permitido. Y el modelo realmente es muy innovadora. Hay usos legales lícitos para hoja de coca, como se puede hacer panes, se puede hacer jabón, se puede hacer licor, pasta dental, cualquier cosa de hoja de coca. Y el modelo, pues,
tenía un proyecto haciendo exactamente esa pregunta de cómo se puede funcionar el modelo boliviano aplicado a las cuencas cocaleras en Perú. Y lo que hemos visto es que no se puede duplicar. Perú, que es un país muy similar a Bolivia en muchas maneras, hay mercado legal de coca en Perú, también en Bolivia. Hay organizaciones campesinas en Perú, también en Bolivia, ¿no? Pero aún ahí hemos visto que era muy difícil simplemente llevar el modelo y impulsarlo allá. No se puede. Pero lo que hemos visto es que necesitas hay principios que sí se puede utilizar y llevar a otro contexto. Por ejemplo, lo que es, necesitas mucha confianza en el Estado. Entonces, para que funcione en Perú, hay que aumentar confianza en el Estado. ¿Y cómo lo haces? Pues necesitas la gente cocalera mismo trabajando en instituciones del Estado. Esto es una cosa. Otra cosa, necesitas organizaciones de base que son bien organizados y muy responsables. Y entonces, para implementar este modelo, tendrías que la mayoría de la gente de los lugares no tiene este tipo de organizaciones que tiene Bolivia. Tiene una tradición muy fuerte en este aspecto de movimiento social. Y entonces necesitas fortalecer movimientos sociales más o menos, ¿no? Para que ellos puedan implementar las políticas. Y la tercera cosa es que tienes que dar apoyo, desarrollo, asistencia, primero, antes de erradicar plantaciones. Entonces, si vas a Afganistán, donde hay amapolla, en vez de cortar y después desarrollo, necesitas desarrollo y cortar poco por poco, en colaboración con la misma gente. Esas son las lecciones que se puede aprender de Bolivia. Y finalmente, Jonas me preguntó, bueno, pues, ¿cómo hiciste el trabajo de campo antropológico con un tema delicado, ¿no? ¿Y qué consejos tengo en este aspecto? Pues es verdad. Tres cosas. Primero, yo siempre trabajaba con las organizaciones. Yo fui allá y he pedido permiso para hacer el trabajo de campo de los líderes máximos para que ellos estén de acuerdo con lo que estoy haciendo. Primero. Segundo, sí, tienes que tener tiempo. No se puede ir allá y hacer esas preguntas. La única razón que yo sé lo que sé sobre ese tema un poco delicado es porque estuve ahí por mucho tiempo. La gente no le gusta hablar de esas cosas y era un poco clandestino también. Pues entre ellos no, pero cuando tú eres un gringo y llegas de afuera, sí, no quieren hablar contigo. Entonces yo tenía que lento y nunca directo, siempre un poco, viendo, hablando. Y tercero, yo tenía lo que yo veo como un método más o menos interesante. Yo he hecho una alianza con la radio comunitaria de los cocaleros y los reporteros. Tú no puedes ir a Chapare y andar a las comunidades alejadas en la selva, porque tú llegas ahí así solito, la gente va a decir, ¿qué haces aquí? No, chao. Pero yo siempre viajaba con los reporteros de la radio y ellos tenían el mismo trabajo como yo. Ellos querían ir a entrevistar a la gente, yo también. Y yo fui con ellos, entonces de esta manera siempre tenía un bienvenido y ya que puedes venir a nuestra reunión, pero siempre pidiendo permiso y siendo muy clara de que yo era investigador y qué estaba haciendo, para que se sepan. Esto. Muchas gracias, Tomás. Ahora le vamos a dar la palabra a Edgar. Edgar es el coordinador de nuestro seminario y hoy va a comentar tu presentación. Él es cátedra con aceite adscrito al programa de política de drogas del CIDE, es doctor en sociología por la Universidad de Bielefeld, nunca lo puedo decir, en Alemania, y es maestro en sociología política por el Instituto Mora. Sus líneas de trabajo se encuentran en el campo de la sociología de los grupos armados, de los movimientos sociales y la política de drogas. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Edgar, adelante, nuevamente tienes 10 minutos y Tomás, después puedes hacer una réplica al comentario de Edgar. Gracias, profe Laura. Gracias, Tomás, por la presentación. Ha sido, desde mi punto de vista, una presentación muy interesante, muy claro. Queda todo tu argumento de tu libro.
justo ayer tuiteaba un poco reflexionando sobre qué es la presentación de un libro, y es este espacio de tensión entre la conversación académica, la promoción de la obra, pero también evitar el spoiler. Y eso es muy importante, ¿no? Porque lo que queremos aquí es que pues, tu trabajo se difunda y se conozca y quienes escuchen el seminario puedan interesarse todavía más en la obra. En lo particular, como te decía ayer, a mí el libro me pareció fantástico. Me gusta mucho el enfoque desde la antropología del Estado y me gusta mucho la visión histórica que haces del trabajo. Cabe obviamente decir que bueno, el trabajo de campo en sí mismo es impresionante y eso además pues te da toda un paisaje, un fresco muy interesante pues de todos los procesos adyacentes a tu pregunta y a tu visión, que es justamente entender lo político en este proceso, pero alrededor de lo político se articula como un remolino pues lo social, lo económico, la política de drogas, en fin. Entonces, esa narrativa me gustó mucho y además me gustó mucho el trabajo porque justamente hace algunas preguntas que también por ahí me he hecho en otros trabajos sobre justamente cómo se da este proceso, que es la columna vertebral de tu reflexión, este proceso de transformación desde una visión de política pues radical a la instrumentalización de un movimiento. En mi caso, al final era la instrumentalización de un movimiento social para fines electorales, y en tu caso es pues el desencanto, la desilusión en la que termina al final del día este movimiento cocalero. Entonces, eso también me gusta, y me gusta mucho la visión que está detrás pues, de la antropología del Estado, pero también de entender cómo se articula un movimiento social, ¿no? Todos los procesos que hay detrás en la construcción de un movimiento social, el análisis que haces de la política, por ejemplo, este capítulo donde analizas las asambleas, a mí me encantó y me fascinó, y me permitió entender justamente pues, estas visiones distintas, y no solo distintas, sino distantes, ¿no? Para entender estos procesos, visiones teóricas pues, de la hegemonía occidental académica, pero que muchas veces no son útiles para entender y analizar estos fenómenos. Y además, déjame decirte que no fuiste un invitado casual. Jonas te sugirió justamente por tu visión sobre la acción colectiva, los movimientos sociales. Jonas y yo estamos trabajando algo sobre el movimiento canábico, entonces esperamos que en algún momento nos puedas también dar feedback. No es cierto, te invitamos con mucho gusto, por supuesto. No te instrumentalizamos como ego al movimiento cocalero, no creas eso. Pero bueno, nada más quizás un poco metiendo algunas otras reflexiones que ya Jonas ha puesto sobre la mesa y con las cuales coincido, y como sociólogo político, justamente buscando complementarlo con un antropólogo político como eres tú, a mí me gustó el proceso en el que analizas la constitución de estas comunidades, diría yo en mi lenguaje, ¿no? En el caso de los sindicatos y los grupos de cultivadores de cocaleros en tu jerga, pero me gustó mucho cómo vas rastreando históricamente desde el proceso de colonización de esta área geográfica. Y yo me preguntaba cuando te leía, porque es algo que pues justamente la frontera disciplinar a ti te coloca en un lado y a mí quizás en otro, ¿qué tan útil podría ser pensar, más allá de los procesos de toma de decisiones asamblearias, ir pensando en estos procesos de, podemos decir, diversificación, yo lo llamaría de diferenciación funcional de las propias comunidades conforme van evolucionando en el tiempo? Es decir, comienzan evidentemente con una base económica, ¿no? Como la unidad principal de análisis, la siembra, los cultivos de hoja de coca, pero después seguramente se van construyendo otros procesos societales, ¿no? No solamente políticos, que pues, al final es tu visión desde la antropología del Estado, sino también otros procesos
culturales, sociales, religiosos, etcétera, que quedan ahí, que tú describes, pero que quizás en algún momento, desde mi mirada, podrían ser más fuertes para entender cómo se va a ir dando esta, vamos a llamarle así, dejar atrás los vínculos de parentesco y empezar a construir un modelo societal más fincado en el intercambio, por ejemplo. Y que eso al final del día va a tener un impacto en la manera en que se va a empezar a hacer política. O sea, a mí me queda clarísimo cuando tú hablas de cómo se hace política, cómo se construyen estos procesos de toma de decisiones a nivel de asamblea, cómo la política pues es una política alejada de los paradigmas hegemónicos occidentales, ¿no? Chantal Mouffe, el mismo Habermas quizás, aunque tú lo pones como factual, pero pues Habermas parte de una visión liberal, pero bueno, Chantal Mouffe. Y nos queda claro cómo pues al final la política era una cuestión comunitaria, no de individuos, sino de comunidad y de construir consensos y de forzar a los individuos a atenerse a estos consensos. Pero quizás con el paso del tiempo y conforme las sociedades van evolucionando y diferenciándose funcionalmente, quizás los lazos de parentesco y la idea de comunidad empieza a ser débil. Y quizás ahí podemos ver cómo, de alguna otra manera, en algún momento, esta forma de entender lo político ya no empieza a ser tan útil. Creo que tú no lo dices, porque al final del día, pues queda claro que todavía esta concepción de lo político está ahí, pero no por casualidad a Evo y a esta élite que se desprende, pues sí entienden esta otra lógica de la política, esta lógica más individual, y que finalmente le permite pues anclarse en las instituciones de gobierno, ahora sí que del Estado posliberal, ¿no? Que está ahí, y al final pues hay una especie de desacoplamiento entre la política asamblearia, comunitaria, y la política que hace Evo arriba. Es una reflexión y quizás un poco en esta búsqueda de diálogo entre una visión desde la antropología y una visión desde la sociología. Pero me gusta mucho al final del día esta discusión teórica, que es una de las cosas que quiero enfatizar en la presentación. Esta discusión teórica que hace Thomas a lo largo de todo su libro y esta revisión de la literatura que hace Thomas a lo largo de todo su libro. No es solamente una descripción de lo que está viendo, sino es una continua reflexión de los instrumentos de la teoría social y en particular de la teoría política occidental, y en el que Thomas los ponen entre paréntesis y dicen, pues esto no nos sirve, nos sirven para contrastar, pero no nos sirven para entender y sobre todo para empezar a construir teóricamente con estos instrumentos. Y eso me parece un aporte fundamental porque al final del día creo que estamos no solamente en una discusión nacional, sino internacional, de ir avanzando hacia reconocer la realidad de la pluralidad epistémica. Y muchas veces vivimos todavía atrapados, ¿no?, en el discurso de entender la ciencia solamente desde una perspectiva. Y lo que tú estás planteando es justamente, no, reconozcamos no solamente que son sujetos distintos, sino que los instrumentos para estudiar esos sujetos son pues, distintos, pero al mismo tiempo muy distantes de esa realidad. Y cambiémoslo, busquemos otras alternativas. Y eso es algo que me parece para el público al que llegamos, pero en general para quienes hagan estudios en el sur global, pues es muy importante. Y finalmente, y ya para terminar, porque, insisto, ya se ha discutido mucho, o se han dicho ya varias cosas relevantes, un poco también en la cuestión metodológica, y me llama, más que nada es como que la reflexión de tu parte. Entiendo que cuando haces esto, el discurso y los cánones en esto que te voy a plantear eran distintos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la ética, de la investigación, que tú anonimizas las entrevistas, pero más allá de eso, que entiendo que sí está,
yo quería preguntarte, ¿cómo entiendes tú, pero a nivel epistemológico, no a nivel de personas y la cuestión de la ética, sino a nivel epistemológico, cómo entiendes tú tu relación con las personas entrevistadas o investigadas? ¿Cómo construyes o cuál es el fundamento detrás epistemológico entre la persona investigadora y la persona investigada? Sobre todo para entender, por ejemplo, y dado que tú tienes un ánimo crítico contra la teoría social y la teoría política occidental y de cuestionar categorías, ¿qué tipo de conocimiento buscas o crees que se puede empezar a construir a partir de estas relaciones distintas con las personas? ¿Qué tipo de saberes, te lo pongo ya así sobre la mesa, crees que se pueden construir? Y sobre todo, ¿de qué les sirve a las personas en estas comunidades, si en algún momento te lo has planteado o te lo planteas en el futuro, de qué les sirve este conocimiento como instrumentos de autorreflexión, como herramientas para su propia organización? ¿Cómo ves tú esa relación? Y es todo, y felicidades por la obra, muy recomendable. Muchas gracias, Edgar. Tomás, no sé si tienes alguna réplica al comentario que acaba de hacer el profe Edgar. Muchas gracias y muchas gracias, Edgar. Entonces, para empezar, pues muchas gracias por su reading of my work. I really appreciate your analysis. Entonces, el primer punto que has tocado es cómo ha cambiado el MAS desde columna vertebral para ser instrumentalizado un poco por parte del gobierno y que es de dónde viene el desencanto. Entonces, cuando yo empecé a hacer mi análisis, mi estudio, la primera versión del libro que yo he escrito, no he tocado tema cocaína, porque cuando trabajas sobre Bolivia, es como, in English we say like blasphemous, to acknowledge que coca también es cocaína, ¿no? Es como, entonces yo escribí solo sobre cómo es la organización del sindicato y cómo los cocaleros han como llevado este modelo y enforced it onto the state. Este era el libro. Pero me fui pensando, porque para mí es muy difícil escribir lo que realmente lo sabía, que era la verdad, es que muchos de mis amigos allá estaban involucrados en procesando cocaína. Y entonces me di cuenta que sí o sí tienes que acknowledge esto, tienes que hablar de la verdad, porque si no había reconocido la realidad de que la gente sí están involucrado y dependent en este negocio, será siendo un poco injusto a ellos, ¿no? Es el hecho de que están haciendo no porque quieren volverse millonarios o son malos o algo así o son criminales, no. Están haciendo porque por el hecho de que están insertados en mercados internacionales, históricamente hablando, en una manera súper disfuncional, ¿no? No han podido aprovechar. Entonces, es por esto que están cultivando coca y no café. Si el precio de café era bueno, pues van a cultivar café seguramente. Entonces, lo que quiero decir es que para analizar el MAS, sí o sí me di cuenta de que, de dónde viene el dissatisfecho, tenías que ser muy sincero de political economy, ¿no? de realmente la vida de ellos y de qué se trata. Y el problema que tienen es que sí o sí están dependiendo de una economía ilícita internacional que está internacionalmente outlawed, mientras que los mismos lugares que están haciendo las leyes están haciendo la demanda, ¿no? Y dijiste que cómo va a ir cambiando, ¿no? El modelo de su democracia, su organización, seguramente cuando va
evolving y creciendo, vamos a ver más individualization. Y si esto va a impactar la cultura asemblista de ellos que describo en mi libro. Y creo que es un muy buen punto. Y creo que en el libro yo presento de que las comunidades son más o menos armonias, no tan conflictivas y que es muy igualitario. Pero en reflexión creo que esto tal vez no es tan correcto y tal vez debería haber enfatizado un poco más. Hay un... solo se puede entender la política en esta región con referencia a la cocaína, porque esto trae plata y algunas personas están enriqueciéndose un poco, no ricos, pero están más ricos que su vecino, ¿no? Y hay una estratificación de clases en el Chapare. Esto es lo que estoy notando. Chapare versus el resto de Bolivia, porque Chapare es una zona con un poco más plata que otros lugares por el hecho de que hay narcotráfico, pero también entre ellos mismos, algunas familias están dominando el trade un poco, el negocio, ¿no? Y estos fondos lo están utilizando para manejar el sindicato para que funcione a sus necesidades, para su beneficio, ¿no? Entonces, creo que este es un paper para el futuro. Tal vez tengo que regresar, hablar con la gente un poco de cómo está cambiando, porque creo que es muy buena pregunta que sí está cambiando y tal vez ya ha cambiado, ¿no? Es que tal vez yo no he entendido bien los procesos que están pasando. Y finalmente, pero, sí, y como dices, realmente estoy intentando siempre, como antropólogo, lo que intentamos hacer, en vez de llevar nuestras ideas de cómo debería ser la democracia o la religión o qué sé yo, en un lugar, vamos allá para aprender de ellos. Y siempre, y esto es lo que intento hacer en el libro, es la teoría viene de las observaciones, no al reverse, ¿no? Entonces, es desde abajo hasta arriba. Esta es la idea. Quiero utilizar sus conceptos, los conceptos de ellos, para informar mi teoría, lo que estoy elaborando. Y finalmente, en respecto a la metodología y cómo es la relación entre, pues, es bien problemático y estoy en esto, ¿no? Es como, mira, y como la ética, ¿no? Pues, ¿qué derecho tengo yo representar a personas que viven de aquí 20,000 kilómetros y sus vidas son muy diferentes? Y estoy un poco luchando con esto ahora porque, no sé, siento mucha responsabilidad, pero también no sé si tengo el derecho de escribir este libro hasta, ¿no? ¿Y qué pueden beneficiar ellos? De este libro no creo, no sé, tal vez, pues tengo que escribirlo en español, este es otro desafío. Pero una cosa que sí he hecho y estoy intentando hacer es que tengo este conocimiento y lo que sí he hecho es intentar, porque a la misma vez que la política de la coca en Bolivia, tal vez los cocaleros se sienten un poco no tan feliz con todo esto porque es un poco restringido para ellos. También hay cosas súper interesantes y buenas. El modelo boliviano de control de la coca es promover ciudadanía, promover derechos, promover paz en la región. Y hay desarrollo en la región en comparación de lo que había antes en la guerra contra las drogas. Hoy en día es mejor la región, sin duda. Entonces, lo que yo he hecho es intentar siempre, pues no, este modelo boliviano tiene muchas cosas positivas, pero los Estados Unidos la han golpeado duro. Dice que no, política de Evo Morales es malo. Entonces, yo como así un observador neutral internacional, puedo mostrar al mundo en inglés
que es bueno. Y he intentado hacer esto a través de blog posts, news articles y también reportajes en The Bulletin of Narcotics de las Naciones Unidas, Oficina de Drugs and Crime. So, este es mi desafío, ¿no? Un poco muestra el lado bueno de este modelo de una perspectiva ahí la justificación pública. Era una de por el partido, Muchas gracias, Tomás. no podemos perder Gracias. al municipio, y decían, hacemos Luis, barbaridades, ¿verdad? Gracias, muchísimas gracias, Tomás. Realmente creo que es un buen libro, o sea, creo que realmente lo tengo que leer. Yo soy boliviano, pero vivo fuera de Bolivia hace bastante tiempo, entonces sí, o sea, tú eres el experto en esto, pero sí, o sea, yo tenía un par de puntos que son importantes. Lo que pasa es que yo también, o sea, soy economista, soy muy cuadrado en cómo veo a veces las cosas, y entonces yo creo que es, o sea, sin leer tu libro, creo que es importante tomar en cuenta otro tipo de perspectivas, ¿no? La perspectiva económica, la perspectiva institucional, donde creo que es muy importante el tema de los sindicatos y esa estructura organizacional que hay, pero yo creo que el quiebre se da con esa estructura cuando llega al poder, ¿no? Cuando Evo Morales llega a la presidencia, entonces tiene que aprender a hacer otras cosas o tiene que adaptarse a hacer otras cosas a las que no estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos temas de las nacionalizaciones que hubieron, la nacionalización, donde cambia la idea de quién es el dueño de los recursos, pero en realidad no cambia, ¿no? Porque al final, sí, o sea, un minuto de contexto es, bueno, existe una nacionalización de la parte de los hidrocarburos, hacen todo el acto, que no sé qué, que esto, que el otro, y después lo que pasa es que no había gente técnica en el gobierno para que manejen las empresas de hidrocarburos. Entonces tienen que volver a contratar a las empresas extranjeras para que controlen lo que antes estaban controlando, ¿no? Entonces, hay muchas de esas perspectivas. Yo como economista, por ejemplo, trabajé unos 4 o 5 años antes de que entre Evo Morales en el Ministerio de Planificación, y entonces veíamos, o sea, por lo menos veíamos con un poco de temor el tema de que entre Evo Morales, porque sabíamos que iba a pasar este tipo de cosas, ¿no? Una política populista que es muy clara, donde no necesariamente, o sea, sé que la idea es muy buena y muy loable, pero no necesariamente la ejecución iba a ser buena, ¿no? Entonces había muchos problemas con ese tema de la ejecución, y donde creo que también es un tema que no sé si lo tocas en el libro, pero que es muy importante la influencia de otros actores, ¿no? Venezuela y Cuba creo que juegan un papel muy importante, porque cuando empiezas a ver los actos que empieza a hacer Evo Morales, o sea, a partir de, o sea, incluso cuando ves en México la parte del revocatorio, en Bolivia el 2018, la parte del voto para que pueda volver a postularse, que no se pueda volver a postular, son pasos que típicamente han dado los gobiernos de Venezuela antes, ¿no? Entonces, es algo muy guiado, es como una receta que tienen para poder hacer eso, ¿no? Y entonces, ahí, en ese sentido, digamos, yo tengo un encontrón con lo que estabas diciendo con el tema de que no fue golpe de Estado, pero creo que obviamente ahí hay varios temas para poder ver, pero creo que es muy importante el poder ver el que creo que es muy difícil entrar a tener la perspectiva que tú tienes si no tienes el trabajo de campo que has hecho, ¿no? Pero también, o sea, y no sé si lo hiciste, es poder entrar a otros sectores, hablar y qué es lo que piensan de eso, ¿no? Porque lo que pasa es que si nosotros pensamos en los sindicatos de Coca, y estás hablando de los sindicatos de Cochabamba, ahorita hay una pelea muy grande entre el sindicato de Cochabamba y el sindicato de La Paz, por el tema del narcotráfico, ¿no? Porque obviamente toda esa coca, realmente yo creo que la gran parte de la coca va hacia la parte del narcotráfico. O sea, les doy un dato, ¿no? O sea, en Bolivia se construyó un aeropuerto internacional en la parte del Chapare, donde, pues, o sea, hay mucha gente que dice, no, si todas las noches salen no sé cuántos aviones y que quién sabe hacia dónde van, ¿no? Y entonces creo que hay mucho más por detrás, y que es difícil de entender, ¿no? Porque se necesitaría alguien que vaya a los otros sectores, tanto como tú has ido al sector de los cocaleros, como para poder entender el contexto del resto de las cosas que pasan, ¿no? Entonces, simplemente son un par de comentarios y no sabía cómo ves esa parte. O sea, yo creo que la parte de Venezuela es muy importante. La parte de, yo creo que Evo Morales algún rato perdió el norte al querer quedarse en el poder y no hacer que el movimiento como tal sea sostenible, ¿no? Porque ahorita está Luis Arce, que es economista, máster en economía de Warwick,
Entonces, tienes una persona que es muy diferente, pero, y que de cierta manera ahorita hay esa pelea, ¿no? Dentro del MAS, si está pudiendo o no está pudiendo llegar a al electorado y a la gente, ¿no? Si está pudiendo llegar a la gente como lo hacía Evo Morales, y ahorita incluso hay una pelea entre Evo Morales en esta semana de discusión sobre temas exactamente narcotráfico, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y hay acusaciones ya desde el gobierno hacia Evo Morales y desde Evo Morales hacia el gobierno por el tema del narcotráfico. Sí, gracias. Sí, y supongo que lo que tengo que decir, supongo, en respuesta es que este solamente es mi grano de arena. Siendo antropólogo, este es the strength, la fuerza de este metodólogo, es que simplemente tú conoces un lugar y una perspectiva, pero este es todo que sabes, ¿no? Yo no tengo, digamos, el conocimiento que tiene un economista como usted, ¿no? O un politólogo que es un poco más atrás y puedes ver todos los actores un poco más. La historia que cuenta en mi libro realmente es la historia de individuos, de cocaleros y cómo ellos han vivido este cambio, ¿no? Y no estoy diciendo que esta perspectiva es más importante que cualquier otra, pero lo que yo creo es que la cosa buena de una perspectiva antropológica es que da un poco de voz y perspectiva desde abajo que normalmente no se escucha. Entonces yo no atrevo a analizar la política grande, ¿no? Solamente la historia desde adentro, y este es un granito y todos juntos ya vamos entendiendo un poco mejor. Pero sí, lo que dice sobre Venezuela y todo, sí, pues era algo que yo he visto muy de cerca. Cuando estuve en mi primer trabajo de campo era de 2005 hasta 2008, y pues llegando movilidades de Venezuela para la federación, tecnología, esto, había muchos cubanos, era una presencia fuerte en Chapare, pero entonces yo lo puedo hablar de cómo era esto en el Chapare, pero de un punto de vista global, transnacional, política, no siento cualificado para comentar. Gracias. Vale, Tomás, muchísimas gracias. Pues ya no tenemos mucho más tiempo. Yo tenía pues no específicamente preguntas, sino como un par de comentarios de cosas que me parecieron muy interesantes de tu libro, que se salen un poco del contexto de Bolivia, pero que nos pueden ayudar a entender otros contextos de Latinoamérica. Por ejemplo, está todo el tema de la gobernanza local, ¿no? ¿Cómo funciona esta gobernanza local? Y mi pregunta es si realmente estas regiones en donde la gobernanza local funcionaba estuvieron mejor o peor cuando Evo llegó al poder, porque seguramente en el momento en que Evo llega al poder, como que se mezcla, no sé, una gobernanza institucional con unos actores de facto que funcionaban muy bien antes de que él estuviera en el poder. Entonces, no sé si fue conveniente o no para ellos mezclar como esta gobernanza de facto con una gobernanza institucional. Y por último, como algunas comparaciones, como te dije, con Colombia, México y tal vez con Uruguay. Con Colombia a mí me llama mucho la atención que quisieron dejar el tema de la cocaína por fuera, venderse como solamente cocaleros y agarrar un discurso indígena que legitimara un poco la actividad cocalera que ellos estaban realizando. Y esto como que cuando estabas hablando de este tema me acuerdo mucho de como el proceso de paz en Colombia, en donde nadie era capaz de poner el narcotráfico sobre la mesa porque nadie estaba dispuesto a ceder en el tema del narcotráfico. Entonces lleguemos a unos acuerdos de paz, miremos cómo se comportan ustedes como actores sociales y qué necesitan como comunidad, pero no hablemos de narcotráfico porque en el momento en que los vinculamos a ustedes con el narcotráfico, sabiendo que ellos hacen actividades relacionadas con el narcotráfico y que el narcotráfico está prohibido, se caen las negociaciones.
¿no? Y creo que fue un poco este tema que tú mencionas, en Bolivia no se puede hablar de cocaína porque todo el mundo sabe que sí están involucrados, pero en el momento de hablar de cocaína como que deslegitima todos estos movimientos indígenas que se han dedicado a la, a la coca de manera ancestral. Y en ese tema, como hablando un poco como de los temas que maneja Jonás, cuando nosotros hablamos de regulación en diferentes países en América Latina, específicamente en Uruguay, que ha sido que ha estado más avanzado en este tema, sigue existiendo un mercado gris, ¿no? Donde hay una parte legal y una parte ilegal, ¿no? Como que estas regulaciones nunca se han hecho 100% y sigue habiendo un vínculo con el mercado negro, con la parte ilegal, que me parece que eso fue un poco también lo que pasó en Bolivia. Les regulamos o legalizamos la producción de coca, pero no nos metemos con la otra parte, sabiendo que todavía hay un vínculo y sabiendo que estas familias necesitan el narcotráfico para poder subsistir, porque no van a salir de pobres siendo solamente cocaleros, ¿no? Y es una realidad que todos hemos negado, pero que realmente las ganancias que produce el narcotráfico pues hacen imposible seguirla negando. Y con México me llama la atención como el tema de Evo, es decir, cuando hablabas de Evo y cuando leí en tu libro sobre Evo Morales, como que me acordé mucho de AMLO, ¿no? De una persona que es muy cercana al pueblo, que lleva mucho tiempo como tratando de hacer esta comunidad y de llevar al pueblo, a la gente de bajos ingresos, a tener una representación en el poder, pero que llega al poder y no es capaz de cumplir con estas expectativas, ya sea o porque no están preparados, que no sé si ese es el tema, o porque la maquinaria política institucional es tan compleja que es mucho más fácil hacer política local de facto con gobernanzas locales que hacerla institucionalmente a nivel nacional desde un país, ¿no? Y creo que es un poco lo que está pasando ahorita con el presidente de México, que tiene muchísimas buenas intenciones, pero en el momento de implementar políticas públicas no puede porque hay demasiadas restricciones en el poder que no permiten hacerlo. Entonces, saliéndose un poco del tema de la coca y de política de drogas, pienso que este ejercicio que tú haces de Bolivia sirve bastante para entender un poco cómo estos líderes sociales populistas tal vez no llegan a cumplir las expectativas que se espera de ellos en el momento en que llegan al poder. Y eso pues me llama mucho la atención y obviamente abre como la agenda para hacer un millón de cosas más diferentes a tu libro, pero sí me llama la atención lo que tú analizaste en Bolivia para poderlo expandir a diferentes países de América Latina. Muchas gracias por los comentarios. Creo que la primera pregunta que usted ha hecho es, los sindicatos eran mejores sin entrar en gobierno, así funcionaban mejor. Según mucha gente en el Chapare, sí, ¿no? Porque lo que han visto es que sus propios líderes es un poco de osificación, no sé si se puede decir esto, como los líderes están siendo, no son fieles a los bases, ¿no? Entonces es como, antes era mandar obedeciendo, ¿no? Accountabilidad, pero es un poco se ha cambiado. Y ahora los líderes no están quedando en su punto, y ya no hay tanto movilidad entre los niveles y hay como unos dirigentes que son como reyes casi. Pero esto siempre había hasta cierto nivel en los sindicatos en todo Bolivia desde hace 50 años. No es novedoso, pero esta conexión con el Estado significa que es más jerárquico y más concreto ahora. Pero este es por un lado, pero por otro lado, como dice el compañero Luis Castro de Bolivia, los chapareños han beneficiado mucho del gobierno, ¿no? Tienen su aeropuerto internacional en Chimoré, donde, para no sé qué, ¿por qué necesitan este aeropuerto? Un poco extraño. Tiene mucha inversión estatal, es un tax-free haven ahora, pues mucha gente no paga impuestos igual, pero tiene mucha fábrica, entonces por un lado tal vez su sistema de democracia no funciona tanto como antes, pero por otro lado pues ahora hay más trabajo, hay plata, tienen una carretera nueva, casas, muchos beneficios. Entonces
esto. Y lo que dices de las discusiones, los acuerdos de paz en Colombia y de que nadie quiere tocar este tema de la droga. Y esto es lo que yo he visto en la antropología de Bolivia, es que nadie quiere admitir que coca también se usa para cocaína, pero en el momento cuando no hablas de esto, como dices en el caso de Colombia, es como hizo un parte fundamental y no puedes ignorarlo, pero en el momento que lo ignoras, tienes una política muy parcializada. Mira, cocaína, nadie sabe cuánto vale cocaína, pero algunos economistas dicen que debe ser como en los 5 exportaciones más valiosas para Bolivia, ¿no? Están, pues, según The Economist, the magazine from London, The Economist, dice que como Bolivia está produciendo 250,000 toneladas de cocaína refinada por año. Este es mucho y vale mucha plata. Entonces, sí o sí tienes que tomar nota de esto y el impacto que tiene sobre la política y sobre los movimientos. Y esta cosa de regulación del mercado gris y la dificultad, porque lo que dicen los políticos en Bolivia, los masistas por lo menos, es que pues la coca no es cocaína, se puede industrializar para algo bueno, pero la realidad es que esto no está funcionando. ¿Por qué? Pues, primeramente, los narcotraficantes siempre pagan más para la coca, entonces los mismos coqueros no quieren vender su coca a la fábrica. Hay una fábrica estatal, ¿no? Que fabrica panes, panetones, pasta dental, todo, pero nadie quiere vender su coca ahí. Entonces, la misma fábrica en el Chapare que ha hecho construir Evo Morales, los mismos coqueros dicen que es un elefante blanco porque ya está cubierto en plantas porque no está funcionando. Y además, quite apart from all of this, según the United Nations Commission of Narcotic Drugs, la hoja de coca sigue siendo ilegal, entonces no puedes exportar productos basados en coca. Es ilegal porque es visto legalmente hablando como cocaína. Entonces, el mercado para productos legales de coca no es muy grande, es muy pequeño en realidad. Y además, un punto final. Los coqueleros siempre dicen, pues deberíamos legalizar la coca porque es muy bueno, pero ¿qué pasa si legalizan la coca? El precio de coca baja mucho y ya los coqueleros no quieren cultivar coca. Como para ellos es bueno que es ilegal. Porque, mira, el precio de café está en el suelo. Es un producto legal que como la gente consume diariamente, como cocaína en este aspecto, ¿no? No es que consumo cocaína todos los días, por si acaso. Pero es como muy... esto les beneficia un poco, ¿no? Y esta historia de que el MAS llega al gobierno y no se puede cumplir con las promesas o las ideas, yo creo que esta historia no es solo para Bolivia, ¿no? Es para todo el mundo. Sí, la verdad es cierto. Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos, por presentarnos tu libro. El profe Edward se tuvo que ir a una entrevista, entonces se tuvo que desconectar, pero igual te mando a saludar. Y pues nada, ojalá puedas venir nuevamente a Aguascalientes en algún momento, sabes que aquí tienes tu casa y muchísimas gracias por presentarnos este trabajo tan interesante que realizaste en Bolivia. Muchas gracias a todos ustedes, todos ustedes. Mil gracias por la invitación. Vale, gracias. Gracias, profes. Luego. Chao.